Buenas tardes. Buenas tardes a todos, chicos. Disculpen la demora, pero no me habilitaban el audio. Tuve que escribir por el chat y recién parece que lo han hecho. Disculpen la descoordinación, ¿sí? Es algo que no debería ocurrir, pero bueno, ocurrió. Muy buenas tardes a todos los presentes. Espero que se encuentren muy bien. Hola, Dinita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daina? ¿Y qué tal a todos, muchachos? Muy buenas tardes. El día de hoy, siendo nuestra séptima semana de clases, nos toca un tema. Yo diría muy especial, empezar por el contenido teórico. Es un tipo de contenido bastante, eh, digámoslo así, surtido, bastante surtido. Es un tema, yo me atrevería a decir, bonito por lo que se da durante el tema, pero también debo decir que es uno de esos temas que reúne teoría y bastante, ¿no? No es cualquier teoría la que vamos a hacer el día de hoy, es de por sí un tipo de teoría bastante especial. Vamos a ver cómo nos va. Y vamos a empezar una vez, sí, de una vez proyectando lo que te menciono. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, listo. Acá está. Bien. ¿Se ve, chicos? Se visualiza. Se está compartiendo. Todavía no creo, todavía no, todavía no, todavía no. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve lo que se comparte. Sí, confirmen, confirmen. Confirmen si se ve. Sí, chévere. Chévere, chévere, chévere. Bien. El día de hoy, muchachos, como te das cuenta, nos toca ver un tema. eh, bueno, primero una parte teórica. El tema se llama puntos notables. ¿Ok? Ese es el nombre del tema. Puntos notables. Me suena, profe, algo conocido ese tema, puntos notables. Me suena a triángulos notables. Bueno, no tiene nada que ver. Me suena a líneas notables. Ya, eso sí tiene que ver. ¿Así? Sí. Y bastante. Porque el tema de puntos notables es justamente un tema que está asociado a las líneas notables. Porque las líneas notables son las líneas que forman algo, ¿no? Medianas, alturas, bisectrices. Esas son las líneas notables. ¿Sabes qué son los puntos notables? Los puntos que se forman con la intersección de las líneas notables. Pero debe ser un tema muy especial desde el punto de vista teórico. Muy, muy interesante. ¿Qué tienes que saber tú? Bueno, en principio, ¿cuáles son los puntos notables, no? Si alguno obviamente lo sabe, pues sería genial. Vamos a ver si todos lo saben. ¿Ok? Vamos con el primero. El baricentro. ¿Qué es, profesor, un baricentro? A ver, chicos. El baricentro es un punto que está determinado por la concurrencia, la intersección de las medianas. Pero esa intersección basta y sobra que sea con dos medianas. Basta y sobra que sean dos las medianas que se crucen y suficiente. El baricentro se habrá formado. ¿Y qué es lo que cumple? Hay una teoría especial con el baricentro, una relación de segmentos. Siempre y cuando tengamos un baricentro, existiera, muchachos, una relación de longitudes. En este caso, la relación va siempre de 2 a 1. ¿La relación de qué?
Te comento. El baricentro va a dividir a la mediana, pero no mitad mitad. No. La mediana se va a dividir en dos tipos de longitudes, una más grande, otra más pequeña. Pero esa relación estará siempre en una proporción. La proporción siempre será de 2 a 1. Pero cuidado porque ese 2 a 1 siempre es una relación que irá arrancando desde el vértice. Siempre arrancando del vértice. Desde el vértice al baricentro. Y del baricentro al punto medio. Reitero, la relación siempre será de 2 a 1. ¿Y qué sucedería, profe, si es que no fuesen medianas? Y eso es justamente lo especial de esta clase. Cada uno de los puntos notables tiene su propia característica. El baricentro, pues tiene que ver con las medianas. Y si fuesen otras líneas, ya no medianas, digamos, alturas, ya no se va a cumplir eso, pues. O sea, digámoslo así, profe, cada uno de los puntos notables tiene su propia y exclusiva propiedad. Sí, podría decirse que sí. Exclusiva propiedad. Solamente para puntos notables. Para determinados puntos notables. Así es, así es. Vamos a poner un ejemplito. Ah, digamos, existe, ya dije que con dos es suficiente, existen dos medianas trazadas. Bueno, si existieran, repito, dos medianas trazadas, lo que uno puede afirmar, lo que uno podría afirmar, vamos a agarrar esto que se salió medio chueco. Ya. Lo que uno puede afirmar cuando tienes a dos medianas trazadas es que ya existe un baricentro. Ya, eso es ley. ¿Ok? Pero esas medianas, tú no sabes sus longitudes. ¿No las sé? No, no las sabes. Pero sí sabes cuánto miden un par de pedacitos. Vamos, chicos, les creo. El segmento de arriba vale 8 y el segmento de aquí al costado vale 6. Pregunta. Quiero que por favor, me digas, en los pedacitos que se estoy marcando, del 8 que vendría a ser del baricentro para arriba, si el de arriba es 8 muchachos, ¿cuánto es el pedacito que se encuentra aquí abajo? ¿Cuánto sería el segmentito que se encuentra debajo de 8?
Porque si ya tenemos a un 8, podríamos, uy, retrocedí. Si ya tenemos un 8, podríamos saber que el otro pedacito sería 4. Me parece bien. ¿Ves ese X que está escrito ahí? Chicos, el 6 es dato. ¿Quién crees que es X? Si el 6 es dato, ¿quién creerías tú que es X? Correcto. Pero eso significaría entonces de que la proporción que se va a respetar siempre es el 2:1, pero el 2:1 arrancando del vértice. Ten en cuenta eso. El 2:1 siempre se hará, pero arrancando del vértice. Desde el vértice como 2 y el resto como 1. ¿Ok? Eso es teoría. ¿En qué triángulos eso se puede aplicar? En cualquier triángulo, con tal que tengas al baricentro. ¿Cómo formo yo el baricentro, profesor? Cruce de medianas. Cruce de medianas. Y siempre se respeta, como ves en el gráfico original, el 2:1, 2:1, 2:1. Incentro. ¿Qué es el incentro? El punto de intersección de las bisectrices interiores de un triángulo. ¿Interiores? Sí, interiores. De ahí el nombre incentro. Por interiores, por inscrita, y ni qué decirte de su radio. In radio. El concepto de circunferencia inscrita de por sí es algo que habíamos visto hace como 2 semanas. Y yo les dije, más adelante tocará un tema llamado puntos notables. Recuerden estos conceptos de circunferencia. Bueno, ya pasaron 2 semanas y se ve claramente qué es una circunferencia inscrita. ¿Qué es entonces el incentro? El incentro es el centro de esa circunferencia. O sea, debo decir que el incentro es cruce de bisectrices interiores. Sí, pero también es el centro de la circunferencia inscrita. Y por ese motivo, yo te podría decir algo especial. ¿Algo de qué? Mm, ¿Qué pasaría, chicos? Una consultita. ¿Qué sucedería, IA, si yo les digo que desde I trazo hacia el punto de tangencia de la circunferencia? Desde el I yo trazo hasta el punto de tangencia. Profesor, sería el radio. Sí, pero tú ves que hay 3 puntos de tangencia, así que sería radio, radio, radio. Hay un concepto teórico aquí que puede servirte para una pregunta de material. No recuerdo qué pregunta era, si las 6 o las 7, no recuerdo. Pero decía que había un puntito que equidistaba de los linderos de un terreno. Tú sabes que el término lindero de por sí es lado, ¿no? Si dice que hay un puntito que equidista de los lados, y por eso se dice que el punto I equidista de los lados de un triángulo. O sea, el concepto equidistar representa igual distancia. Sí, el concepto equidista representa igual distancia. O sea que puedo afirmar que I equidista de los lados. Sí. Pero muy aparte de ello,
Hay una propiedad, hay una propiedad muy especial, muy, muy especial. Permíteme. Ujú, ujú. Permíteme. Sí, me avanzaba nomás, ¿eh? A mí la propiedad, no sé si ustedes se acordarán, ha pasado mucho tiempo. Y esta es una propiedad que tiene que ver con las bisectrices. Cuando tenías bisectrices interiores, el ángulo X es 90 más la mitad del ángulo de arriba. Pero tiene que ser bisectrices. Por eso es que esta propiedad tiene que ver, sin duda alguna, con el incentro. Mm, tiene que ver con el incentro porque esta propiedad es de bisectrices. Sí. Y análogamente, así como existe el incentro, existe el excentro. ¿Qué podríamos decir del excentro, muchachos, si el incentro ya lo tenemos claro ya? El incentro, profesor, es el centro de la circunferencia inscrita. El excentro es centro de la ex inscrita. El incentro es cruce de bisectrices interiores. El excentro es cruce de bisectrices exteriores. El radio de la circunferencia se llama inradio. El radio de esta circunferencia se llama exradio. Porque todo es igualito. Sí, en serio que todo es igualito. Solo con una salvedad. ¿Cuál? Que en el caso de excentro, te contaré que existen tres excentros. Todo triángulo posee tres excentros. Entonces, ¿hay tres circunferencias igualitas a esa? Sí, hay tres igualitas a esa. Pero te fijaste que la línea BE y la línea CE, ambas son bisectrices exteriores. Y la línea AE es el bisectriz interior. Es el bisectriz interior. Pero BE y CE, esas son exteriores. Miren esto, por ejemplo. Parece un Mickey Mouse. ¿Qué clase de gráfico es ese? Obsérvalo. Mm. Pero yo puedo decir que estos son excentros y cada uno de ellos es relativo a un lado. Sí, cada uno de ellos es relativa a un lado. ¿Por qué? Porque son tres lados. Al ser tres lados, hay tres circunferencias que se pueden dibujar afuera.
Entonces, hablar de excentro es hablar de tres puntos. Bueno, de un punto, pero que puede ser ubicado tres veces. Es el único punto que puede ser ubicado tres veces. Ten en cuenta eso. O sea que el baricentro no puede aparecer tres veces. No. El incentro, no. El excentro, sí. Como para tener referenciado, ¿no? ¿Qué clase de punto es ese? Siguiente concepto. Mira tú. El ortocentro. Hay tres tipos de triángulo donde puede ubicarse el ortocentro. En el triángulo ocutángulo, en el triángulo rectángulo y en el triángulo obtusángulo. ¿Y qué es ortocentro? Chicos, es el cruce de las alturas. Simplemente el cruce de las alturas. Tú trazas una altura, trazas otra altura, y ya con dos es suficiente. Con dos alturas, suficiente. Aparece el ortocentro. Entonces, yo me imagino que si ya vamos haciendo un poquito de memoria de cómo son las cosas, de quién es el ortocentro, quién es el incentro, etc., 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 también analicemos el dónde ubicar, el dónde debe aparecer ortocentro en tal cual o cual triángulo. Y yo creo particularmente de que si el ortocentro en el triángulo acutángulo está dentro, en obtusángulo está afuera, en triángulo rectángulo, fíjate dónde está. Está en el vértice del ángulo recto. ¿Por qué? Porque en el triángulo rectángulo los catetos son alturas. Y si los catetos son alturas, ya pues, en el cruce de los catetos está justamente la esquina del ángulo recto. ¿Va a ser importante que sepas eso? Sí. En los problemas, hay un problema creo en el material en particular que te puede ser de utilidad ese concepto. Y este punto es uno de los más especiales de este día, chicos. ¿Qué es el circuncentro? El circuncentro, como lo dice ahí, ¿no? Es el punto de concurrencia de las mediatrices. Y eso lo tienen todos los puntos, altura, bisectrices. Es que acá hay un detalle especial.
Lo que pasa es que si bien es cierto, el circuncentro, que es el punto O que estás viendo ahí, en las imágenes puede estar dentro, puede estar en el punto medio de la hipotenusa, puede estar fuera. Si bien es cierto, lo ves ahí, también debo decir algo. Las mediatrices no te van a servir. ¿Por qué dice que no van a servir? Es que no van a servir. Es el único de los puntos notables, el único, ¿ah? Fíjate que este es el último que te explico. Es el único de los puntos notables en donde no requieres por nada del mundo, escucha, por nada del mundo requieres generar las líneas notables. En todos los demás puntos, revísalo si deseas, tú siempre vas a requerir que aparezcan las medianas para el 2-1. Siempre. Siempre vas a requerir, siempre vas a requerir de que aparezcan las bisectrices para que aparezca la propiedad. Siempre vas a requerir de que aparezcan las bisectrices exteriores si quieres que el excentro se utilice. O sea, aquí quiero llegar. Que siempre de forma obligatoria, va a aparecer la línea. Pero no es el caso del circuncentro, porque el circuncentro es un tipo de punto que no requiere en lo absoluto que ustedes tracen la mediatriz, o que siquiera parezca. Pero ¿sabes qué sí requiere que aparezca? O sea, se requiere que sí o sí, chicos, pero sí o sí aparezca. Se requiere que aparezca la circunferencia. La circunferencia va a ser importantísima, importantísima que aparezca en los ejercicios. Pero tiene que aparecer sí o sí, esa circunferencia. Y si nota, bueno, si nota, si no aparece, y ahí sí puede haber un problema. Porque no sabrías cómo utilizarlo para resolver ejercicios. El solo hecho de que aparezca la circunferencia, créeme, créeme amigo, créeme amiga, te soluciona cualquier aspecto de dificultad de los ejercicios. Te pongo un casito, solo un casito. Mm, a ver, un casito. Imagina que tengo mi triangulito con un ángulo en la parte de acá, no sé, de 40. Y yo te digo que este puntito que está acá es el circuncentro. Y acá está mi ángulo. Ojo, ese circuncentro implicaría claramente que es el cruce de mediatrices. Pero como te conté hace un rato, yo no quiero que tú utilices ese concepto de mediatrices.
porque no va a servir. Tú sabes que ese X es muy fácil de calcular, pero ¿sabes cómo? Usando la circunferencia. Usando la circunferencia. Sí. ¿Y por qué usando la circunferencia? Imagínate a una circunferencia alrededor del triángulo. ¿Tú visualizas al 40 grados que está en la parte de arriba? ¿Tú sabes cuánto sería el arco que está frente al 40 grados que se genera con la circunferencia que se dibujó? ¿Cuánto sería, chicos, ese arco que está frente al 40 grados? ¿Sabes cuánto valdría el arco? Repito, frente al 40 grados. No, dije arco. Ujú. Arco. El arco frente a 40 grados. Muy bien, Daina. 80. Pero si ese es 80 y el X está en el centro, entonces creo que tú ya sabrías cuánto es X. ¿Alguien tiene idea de cuánto es X? Correcto. El X debe ser también 80, pues, porque estás en el centro. Y cuando estás en el centro, clase de la semana pasada, el ángulo y el arco eran igualitos. ¿Así funciona? Sí, así funciona. Entonces, ¿qué requiero? Requiero que sepa diferenciar entre un punto y otro. Es básicamente eso lo que se requiere en este tipo de temas. Aprender a diferenciar entre uno y otro punto notable. ¿Qué hace el circuncentro? ¿Qué hace el ortocentro? Ortocentro de alturas. ¿Qué es lo que hace cada punto? Es más, como este es el último punto que te quería explicar, permíteme una vez cerrar. Ujú. Ya. Y vamos a ver los problemas, pero previo a ello, hacer unas consultitas. A ver, permíteme, por favor. Ya, acá andamos. Acá está. Para que notes la diferencia entre uno y otro, entre cada puntito. Esto como una pequeña muestra, antes que empecemos los problemas. Miren, chicos, fíjate que esto no lo había preguntado así en ninguna de mis aulas el día de hoy. Sí lo hice ayer en aula presencial y hoy día se me pasó. Quiero ver cómo tú harías esto. Y te voy a preguntar solamente en base a lo que te expliqué.
¿Ven? Quiero que veas esto, amigo. Mira, esto no tiene nada que ver con el problema que está acá, por si acaso. Es un pedido. Es un pedido que yo voy a hacer para ti. A ver, gentita. Y X. También el mismo 80, H, X. Y por último, el mismo 80, pero esta vez con O. Primer gráfico. El primerito de todos. El que está con el punto I. En esa figura, chicos, ¿cuánto es X? En esa figurita, ¿cuánto es X? Ahora la primera figura. En la primera figura. Yo ya te expliqué en cada uno de los casos. Les comenté a todos qué tienen que hacer. Y no puedo empezar la clase si esto no lo tienes muy bien definido. Y creo que deberías porque escuchaste la clase. Vamos, chicos. Les soy sincero, yo no empiezo la clase si esto no me respondes. Son tres casos que los tres casos yo te expliqué. Cuando es sin centro, ¿qué ocurre? Cuando es ortocentro, cruce de qué líneas. Cuando es circuncentro, ¿qué debes hacer? Empezamos, chicos. La primera, incentro. Cuando es X. No, no es correcto. La primera, muchachos, cuando es X. Y es incentro, tienes a un 80 grados. En el caso del incentro, sí, Deina, porque justamente esa fórmula se aplica cuando es incentro. Y son teorías que ustedes han escuchado. Emma, particularmente esa fórmula es un recuerdo de hace un mes y medio, porque esa fórmula ya se había visto antes. Vamos, muchachos. Primera gráfica. ¿Cuánto es X? Me lo dicen por interno, pero está muy bien. La respuesta es 130. Correcto, muy bien. La segunda. Es muy importante que aprendas a diferenciar, te lo dije al inicio de la clase. Si no, olvídate, no vas a entender nada de lo que yo haga. Tú tienes que saber por qué aplico tal cosa en tal punto, por qué aplico otra cosa en tal punto. Muy bien, la primera con la fórmula aplicada es 130. La segunda, y la segunda es 100. Excelente. No se preocupe que luego voy a explicar todo por qué. La tercera. Y la tercera con O de circuncentro. Circuncentro. No, Mariana. No, señorita López. Ahora sí, señorita López. Chicos, no podemos leer tan rápido que se le explicó en menos de una hora.
No pasó ni una hora. No pueden verse tan rápido, ¿eh? Vamos a retomar. Voy a volverlo a explicar. Pero esta vez sí un poquito más atento porque después voy a empezar los desarrollo de los problemitas. Y tú ya sabes que cuando desarrollamos los problemitas, chicos, si ya expliqué la teoría, no voy a volver a explicar, pues, ¿no? A no ser que sea una teoría anterior, conceptos antiguos. Bueno, ahí podría ser, pero creo que no es el caso, ¿ah? Vamos a explicarlo. Primero, ¿por qué en el primero sale 130? Es el más fácil, porque en el primerito lo que tú vas a hacer es básicamente una aplicación de una fórmula. La fórmula dirá 90 más la mitad de 80. Básicamente es eso. Y por eso es que el X sale 130 grados. Luego, en la segunda, el H, como era ortocentro, 90, 90. El X pasa, y como 90 y 90 ya suman 180, significa que el X y el 80 suman 180. Y lógicamente en el tercero, acá saldría 100. En el tercero, ¿por qué era 160, profe? Eso fue lo último que te expliqué cuando estaba hablando de la teoría. Ah, la circunferencia, ¿no? Sí. ¿Ves el 80 de arriba? Todo el arco al frente vale 160. Y como es 160 el arco, el ángulo que está en el centro también tiene que ser 160. Valgan verdades. Ninguno de los tres conceptos es difícil. Y los vamos a usar, muchachos. Hoy los vamos a usar. Por ejemplo, una de las cosas que repetí y repetía cuando te explicaba uno de los puntos notables era que cuando ustedes vean, escuchen, lean, resuelvan y aparezca algo llamado circuncentro, siempre deberías pensar en la circunferencia. Siempre hay que pensar en la circunferencia. ¿Y qué es lo que entonces, profesor, nos tocaría hacer? Bueno, como le contaba hace un ratito, yo hoy te he mostrado conceptos, problemas, en los cuales apenas te decían la palabra circuncentro, tú tenías que hacer algo. Tenías que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Eh, ese algo era dibujar algo. Yo tengo, por ejemplo, acá un problema donde me mencionan la palabra circuncentro. Te acuerdo que lo primero que voy a hacer siempre que vea un problema de circuncentro, en serio, ¿eh? Es dibujar una circunferencia.
Y el problema, obviamente, como menciona la palabra circuncentro, esa rayita debe pasar por el punto O. Es decir, aprox, por acá debería ser el punto O. ¿Y qué es lo que genero yo, profesor, con esos valores angulares? Porque hay un 22, hay un 33, sí, y no hay más valores, solo un X. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Te voy a indicar qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es esto, prolongar. Así es. Chicos, ¿qué ganaría yo prolongando? Como lo dije hace rato, es muy importante que ustedes me demuestren que saben teorías anteriores. ¿Qué tipo de teorías? ¿Listos? Pregunta. ¿Alguien me responde, por favorcito, quién tendría que ser el arco que se encuentra en esta ubicación? Hablo del arco. ¿Quién es el arco, muchachos, que se encuentra en esa ubicación? Es una gran respuesta. Ahora, ¿te pones a pensar que yo he hecho esa raya rojita para completar un diámetro? Diámetro. Y si ese 66, amigas y amigos, y yo completé mi diámetro, porque lo he completado, es porque yo también sabría que el arco grandote iba a ser 180 grados, porque todo diámetro tiene un arco de 180 grados. Pero ¿viste el 66? ¿Alguien sabe cuánto sería el otro arco que se habría formado desde B hasta C? ¿Cuánto sería el arco desde B hasta C? Y si ese arquito, bien tú sabrás que es 114, me responde por favorcito quién es el ángulo en la letra A. Fíjate, puros arcos, ¿eh? Ángulos, arcos, ángulos, arcos. Y si ese angulito, como todos dicen, incluso por interno también, es 57, es porque tú sabes que esa es la mitad de 114. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que hacer?
Y si tú quieres saber quién es el X, solamente habría que sumar 57 más el 22. ¿Sabes qué apliqué? El ángulo externo de todo triángulo. Y por la respuesta es 79 grados. Como concepto, sencillo. Lo curioso es que solo se hizo una rayita. Si alguno le hubiera salido de otra manera, está perfecto. Por ejemplo, varios chicos el día de hoy, ayer también, me dieron opciones de trazo. No hicieron diámetro, hicieron radios. Trazaron hacia una esquina de O y hacia otra esquina también. ¿Vale? Vale. ¿Formaron isósceles, profe? Sí, formaron isósceles. Pero sigo creyendo que esta técnica de la circunferencia me parece que es más práctica. Me parece que es más sencilla de dominar. Pero bueno. Otra. Esta es similar, ¿ya? No es igualita, pero es similar. ¿Alguien le hizo? ¿Alguien sacó clave? Yo, por ejemplo, aquí, teniendo un triángulo ABC, a mí me mencionan que I es incentro de ese triángulo. Pero a su vez mencionan que O es circuncentro del triángulo A y C. Ahí cambia la historia, pues. Porque si O es circuncentro del triángulo A y C, y con el problema nos menciona, muchachos, el pedido, y nos menciona el I de incentro, yo tengo la impresión que este Y de incentro es calculable. ¿Alguien sabría cómo? ¿Cómo calcularlo? Recuerda lo que te expliqué hace un rato. A memoria. Hicimos hace un rato unos ejemplos con menciones especiales a incentro, ortocentro y circuncentro. Recuerda que te enseñé de incentro. No puedes olvidarte tan rapidito. ¿Alguien me responde cuánto es Y? Repito la pregunta.
Muchas gracias, señorita López. Y es 135. ¿Cómo se puede saber eso? Muchachos, y es sin centro. ¿Te acuerdas que te dije, si no entiendes eso, no vas a entender lo que yo voy a hacer? Pues te hice practicarlo y tampoco lo estás entendiendo. ¿Mm? ¿Por qué 135, profe? Chicos, hace un rato te puse tres ejemplitos en la pantalla. Te hice hacer los tres. Todos reconocieron al primero y dijeron, es fórmula. ¿Y por qué en el pleno problema no lo puedes reconocer? Y es incentro del triángulo ABC. Y si I es incentro, ese I, bueno, ese Y, mejor dicho, es calculable. ¿Por qué es calculable? Porque una de las formas que te enseñé de resolver ejercicios en los cuales había un incentro era esta, muchachos. 90 más, yo diría más, mi estimado Miguel. Ajá. Y es que esa es una de las propiedades que hoy te he enseñado. Entonces puedo afirmar que Y, profesor, va a ser la suma de 90 más 45. ¿Y tú sabes cuánto es 90 más 45? 135. ¿Para qué me sirve eso, profe? Sirve un montón. ¿Por qué? Porque gracias a que el Y ya tiene un valor, porque tiene un valor, tú puedes hacer eso. Calcular. Y tú sabes que el 135 me obligaría a pensar, amigas y amigos, en este valorzote enorme, 270 grados. ¿Por qué? Porque es su doble. ¿Hacéis todos de acuerdo? Y teniendo en cuenta que 270 grados, entonces por diferencias, él saldría 90 grados. Y si este es 90 grados, recuerda que este es 60 todo, el del centro, amigos y amigas, es 90 grados. Pero no olvidarte que esto hace papel de radio, hace papel de radio. Fin del cuento. XX, porque justamente es isósceles.
Y si ustedes observan al triangulito A, O, C, se percatarán que el X, que son los dos ángulos agudos, SX y X suman, sin duda alguna, 90 grados. SX debería ser 45 grados. Y otra vez el circuncentro apareció. Esto hace pensar, profesor, que el circuncentro no es cualquier punto. No, pues no es cualquier punto. Lo dijimos en la explicación teórica. Es un punto muy especial porque ni siquiera ni intenta cuando, cuando tú veas la palabra circuncentro, yo te sugiero, te recomiendo dibujar la circunferencia, pero date cuenta circuncentro de quién es. En este problema dijeron circuncentro del triángulo A y C, entonces fue por A y C que yo tracé una circunferencia. ¿Ok? Esta preguntita está perfecta para que todos la puedan hacer. Hago una descripción, ¿ya? Primero te hablan de punto medio. ¿Por qué? Porque decían que CP es mediana. Pero también decían que BQ es mediana. Así que ahí hablan de otro punto medio. Luego dijeron que de AT, del segmento AT, N es el punto medio. Y hay un dato. Después de graficar todo esto, existe un dato. El dato menciona que LT vale 6. Ese sí puedo preguntarte qué clave sacaste. Aún así, no lo hayas hecho, tómate 2 minutos y te puedes salir. ¿Alguien sabe cuánto sale? ¿Alguien con alguna idea? ¿Alguien, chicos? Como digo, es una pregunta perfecta como para trabajarlo bonito. Es más, te digo algo, claramente tiene que ver con baricentro, ¿no? Claramente con baricentro. ¿Por qué? Porque hay puntos medios. Acá su compañera ya nos mandó una clave. Y Miguel, el buen amigo Miguel, nos mandó otra clave. Necesito un desempate. Necesito un desempate. Vamos, chicos, uno más. O de repente es otra clave. Hace rato me tocó un salón donde todos marcaron una clave en este problema. Solo una persona marcó una clave distinta. Esa persona es la que tenía razón. A veces pasa. Pero muchachos, alguno más.
Este es full baricentro. Y tú sabes, baricentro es la propiedad más fácil de todos los puntos notables. Es por lejos la propiedad más fácil. Baricentro, relación siempre 2 uno. ¿Alguien? ¿Uno más? Un hito más, un hito más, un hito más. Ajá, interesante. Mariano dice la D. Ok, vamos a resolverlo. Esto sí va a estar interesante. Va a estar bonito. Chicos, ¿me creerían si en este problema encuentro a dos baricentros? Pero solo usted me ha dicho que en los triángulos solamente cada triángulo tiene un baricentro. Ahora resulta que me dice que hay dos. Ey, 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 ey. Yo he dicho dos baricentros. No he dicho que sean del mismo triángulo. Guarda, guarda, guarda ahí. Quiero que todos, por favorcito, visualicen a este triángulo y vean un triangulito con un segmentito 6, pero que ese segmentito 6 se genera a partir del punto T al punto L. ¿Quién es el punto L? El punto L que está encerrado en bolita es baricentro. ¿Cómo sabe que es baricentro? Porque en ese puntito, como tú verás, es el cruce de las líneas medianas. Es el cruce de BN con TP. Y el cruce de BN con TP da L. Muchachos, ¿ven el segmento LT que vale 6? Les digo algo, LP vale 3. Y si ese segmentito 3 se generó porque la proporción era de 2 a 1, porque L es baricentro, ahora quiero que vean el punto T. Chicos, ese punto T es también baricentro. ¿De quién? De todo el triangulazo. Y como es de todo el triangulazo, te fijaste que de aquí hasta acá hay 9, entonces de aquí hasta allá, ¿sabes quién sería? ¿Crees que sería también 9? Si tú sabes que el baricentro va de 2 a 1, de 2 a 1, yo creo que no va a ser 9, va a ser 18. O sea que él va a ser 18 porque el otro pedacito era 9, tal cual. ¿Sabes qué pedían? El segmento CP. ¿Sabes qué pasó en otro salón, Miguel? Como 5 alumnos dijeron 18.
y solo una persona, que fue una señorita, dijo 27. Obviamente sabemos que la respuesta es 27. Varios factores para que digan 18. Sí, tales creyeron de que el 9 se repetía, el 6 más 3 9 se repetía para allá, y eso es imposible. Otro factor, cree que pedían CT, y no piden CT, piden CP. Digo, hay cosas que a veces hay que saber analizarla bien. Cuando ustedes ven muchas líneas medianas así, chicos, piensen siempre en Baricentro. Siempre. Les va a ser utilidad. ¿Ok? Al final el problemita salía bonito y salía 27. Quiero mostrarte esta preguntita de acá. Acá está. A mí me parecen las preguntas más especiales de hoy. ¿Y por qué eso, profe? Porque creo que es de esas preguntitas que se ven muy simples, o sea, se ven muy simples, pero no lo ves. O sea, no ves qué hacer, no te percatas qué hacer. Pero se ve sencillita. Pregunta. ¿Aparece circuncentro en este problema? Sí, profe. Sí aparece. Sí dice circuncentro. Mm, y como dicen circuncentro, tú ya sabes que vamos a buscarlo. Cuando dicen circuncentro, algo tiene que aparecer. ¿Qué tendría que aparecer? Lo que tendría que aparecer sería una circunferencia. Correcto. Entonces vamos a hacer que aparezca. ¿En serio, profe? Eh, Vamos a hacer que aparezca. Pero claro, debes recordar que para que aparezca esto, tiene que haber, o tiene que coincidir, mejor dicho, el punto O como centro de la circunferencia. El centro. Ajá. Bueno, profe, ahí se ve, ¿no? Más o menos, creo yo. Sí, el centro. Nos piden calcular X. Ya tengo mi circunferencia. Pero con todas las de la ley, yo debo afirmarle, profesor, que ese puntito O es el centro de la circunferencia. Aprovecha que es centro de la circunferencia. ¿Y sabes qué acabo de hacer? Acabo de trazar un radio. Y ese radio que yo acabo de trazar, ¿qué me garantiza? Te comento que me garantiza. Que si esa rayita azul es el radio, pues automáticamente un ángulo que tengo en esta posición, yo ya sé quién es.
Queda clarito quién es ese angulito, ¿no? Eso es. 60 no creo, Miguel. 30 sí. ¿Por qué 30 sí? Porque es un triángulo isósceles. ¿Quién dice? Lo dice el hecho de que son radios. Así que es un isósceles. ¿Ven este angulito? Muchachos, él es 120 grados. Creo que todo el mundo sabe por qué. Sí, todo el mundo sabe por qué, profe. Bien, bien. Si el 120 grados está ahí de rojito, oigan muchachos, su arco también va a ser 120 grados. El arco también va a ser 120 grados. Y si ese arco es 120 grados, bueno, ese ángulo que está en la esquina del punto A, yo creo que ya sabrían quién es. Ese ángulo es 60. Ah, por eso que es la mitad, ¿no, profe? Sí, es la mitad. Uh, ya está, profe. Ya. Sí, creo que ya está. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. Ortocentro. Ortocentro. Y si es ortocentro, ¿qué vamos a hacer? Pues siempre. Lo que te hemos dicho siempre cada que tengamos ortocentro. Altura. Y fin del problema. Porque verás que el triángulo rectángulo que estoy empezando a pintar ya es un triángulo rectángulo muy conocido, donde 60 grados es un ángulo agudo y donde X es el otro ángulo agudo. Afirmamos que 60 grados más X es 90 grados. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, chicos, nos piden X, ¿no? Y eso me parece una pregunta que no es muy difícil, ¿eh? No me parece una pregunta difícil. Me parece una pregunta accesible, ¿sí? Manejable, por lo menos. Y como le digo, la idea siempre va a ser que el uso de la circunferencia realmente sea importante. Cada que vean ustedes la palabra circuncentro en algún ejercicio, siempre pensar en la circunferencia. Hay una que quiero hacer que no llegué a hacer en otro salón. Acá está. Listo. No llegué a hacer este ejercicio en otro salón. Y me gustaría terminar, bueno, porque tú eres mi último salón del día de hoy, terminar mis sesiones del día sabiendo que hice este problema en algún salón. ¿Es complicado? De las 10, tal vez en el top 3 de las complicadas.
Tal vez, sí, puede ser. Pero mira, ahorita todo lo que te he explicado cuatro problemitas y humildemente creo que bastante, bastante accesibles. Vamos a subirle un poquito, solo un poquito. Yo, por ejemplo, les diría algo, ¿verdad? Si es que es un ejercicio con ortocentro, ya más o menos te vas dando una idea de cómo trabajarlo, ¿no? O sea, creo que lo rescatable el día de hoy, no solo por ti, sino por demás salones también, es que los chicos al empezar a leer ya un problema y leer e identificar el nombre de un punto notable, ya más o menos ya saben qué hacer. Por ejemplo, chicos, yo les pregunto, cuando ustedes leen la palabra ortocentro, ortocentro, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que crees tú que se debe hacer cuando leemos la palabra ortocentro? ¿Qué se te ocurre? Ok, interesante, interesante. Los felicito. Es tal cual ustedes lo han descrito. Por eso yo pienso en alturas, por tanto pienso en prolongar y hacer que aparezcan las alturas. Qué genial. Me da gusto esa capacidad de entendimiento, muchachos. Ahora, ¿y qué hago ahí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, aquí en porcino, en el ortocentro, podría yo prolongar. Quiero justamente, permíteme, prolongar. Pero ¿sabes qué? Esta es una pregunta que yo quiero no solamente prolongarlo lo que ya existía, sino quiero crear estas líneas y con toda la seguridad del mundo afirmarte que se forman noventas. Qué bonito, ¿no? Y hay un dato de un 62 que yo estoy poniendo por aquí. ¿Así todo bien? Todo bien, entonces. Bien. Esta es la parte especial del problema. Esa parte que, bueno, tiene sus detallitos especiales. Ojalá que se pueda entender. Es raro que exista un ángulo teta en una posición, ¿no es cierto? No sé si te das cuenta de ese detalle. Ángulo teta en una posición. Y hay otro ángulo teta, pero en otra posición lejana, ¿no? Bueno, extraño eso, ¿no?
¿Qué quiere decir, profe? Que de algo te tienen que servir. O sea, no creo que esté por gusto, ¿no? Sería bien raro, muy extraño. Antes que empecemos la resolución, me apoyan diciéndome quién es el angulito que está acá de azul, que acabo de marcar, que acabo de marcar, y me dices quién es ese angulito. El de azulito chiquitito. Porque sí se puede saber, ¿ah? Ajá, excelente, venga. Ese angulito, tal como menciona Deina, vale 28. ¿Por qué? Porque tienes un triángulo rectángulo con un ángulo de 62. Es verdad, son cositas. No me di cuenta. Bien, bien. Y esta es la parte chévere. Que la detectas, ya, pe, salió. ¿Ves el ángulo teta de arriba y el 90 que está acá? Mira, voy a pintarla rápido y luego lo borro, ¿ya? ¿Y por qué lo voy a borrar? Porque hay otra zona que voy a pintar y esa sí quiero que quede hasta el final. Mira esa zona que he pintado. ¿Es familiar? La forma, la figura, esa figura pintada, ¿la podrías reconocer y decir que es una corbatita? Pero no es cualquier corbatita. Es una corbatita que tiene 90 y 90. Y una corbatita que tiene 90 y 90, ya, pues no. Si es una corbatita con 90 y 90, yo te puedo decir lo siguiente. Ese ángulo teta que está ahí arriba es él. Ya, ok, eso entiendo. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Y qué hay con eso, profe? ¿Qué hay con el ángulo teta que pasó esa posición? ¿Qué genera usted ya con eso? Ay, muchachos, tienen que darse cuenta de algo. ¿Y qué? Mira, a todo el cuadrilátero estoy empezando a pintar. ¿Qué tiene ese cuadrilátero? Miren ese ángulo y miren este otro. El pedido del problema es calcular el ángulo HDA, que es él. ¿Te resulta familiar ver ese cuadrilátero que acabo de pintar? ¿Lo has visto antes? De repente hace muy poquito. 7 días. ¿Cómo se llama? El cuadrilátero, en donde un ángulo como el ángulo teta, ves tú, está rebotando.
Tiene un nombre ese cuadrilátero. Cuadrilátero A, H, C, D. ¿Cómo se llamará ese cuadrilátero? El gran detalle con ese tipo de cuadriláteros, que vamos a escribir su nombre, debes haberlo escuchado antes. Es más, la semana pasada debes haberlo escuchado conmigo. Inscriptible. Y el gran detalle con esos cuadriláteros es que cumplen el rebote. Y si un ángulo cumple el rebote, todos los ángulos cumplirán el rebote. En el 28, miren el X. Todos los ángulos cumplen el rebote. Entonces, profesor, ¿se cumple el rebote ahí? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Y fin de la historia, pues, chicos. Porque sabiendo que es inscriptible y el ángulo θ está rebotando, si pide cualquiera de los ángulos que se forman con las dos diagonales, pues va a rebotar. Así que afirmamos que el ángulo X tiene que ser obligatoriamente 28 grados. Y así funciona. Es sin duda alguna, una de las preguntas especiales del material. Quería mostrarles. Yo les quería mostrar, no, no, Miguel, acá no tiene nada que ver con congruencia. He dicho la clase de la semana pasada. La clase de la semana pasada no fue congruencia. La clase de la semana pasada fue circunferencia. Ahí manejamos el concepto del cuadrilátero inscriptible. No hablamos de congruencia. No, no, además para que exista congruencia, Miguel, tiene que haber lados iguales. Fíjate en todo el problema, en ningún momento existen segmentos de la misma longitud. Entonces, por tanto, un concepto de congruencia está totalmente descartado. Totalmente descartado. Quiero mostrarte ahora, permíteme. Ya que está. Pregunta 10. La pregunta 10 tiene sus cuestiones muy especiales, ¿sabes? Se parece mucho a la pregunta 5. Creo que habiendo hecho la pregunta 10, la 5 es casi un mero trámite. Porque es bien parecida. Sinceramente es bien parecida la pregunta 10 con la pregunta 5. Entonces vamos a explicarte la 10. ¿Qué quiere decir en la 10? Voy a decir. Dame un poquito la figura para que se vea un poquito más. Profesor, este es un problema que tiene numeritos. Sí, tiene numeritos. Y ahora, cuando uno tiene problemas con numeritos,
Lo primero que pasa por su cabeza que es intentar completar todo lo que puede completar. Momento. Porque está en el punto C, todo el ángulo, y el que está en el punto A, todo el ángulo. Pero chicos, como alguna vez les digo a todos ustedes, ¿no? Ustedes no pueden partir un ángulo. Ah, mira, si López no dice que sale 80. Ustedes no pueden partir a un ángulo solamente porque quieren partir. Eso no funciona así. No se puede partir jamás un ángulo, solo porque quieres partirlo y ya. Entonces, ¿qué hago? Es un estilo muy especial de desarrollo. Como le dije, se parece mucho a las 5, así que ya, la 5 es una pregunta que ustedes van a poder intentar. Les hago una consulta. La consulta es la siguiente. Muchachos, ¿qué ha hecho? A eso se le llama prolongación. Ya, prolongación. Muy bien, señor López. Qué interesante su apreciación de lo que acabo de hacer. Su compañera me dice, cuando ella vio que hice esa rayita azul y escribió algo. ¿Saben qué escribió? Escribió 56. Tienes mucha razón porque este ángulo es 56. Aguanta, profe. ¿Cómo sacó ese ángulo? Bueno, ese ángulo es calculable, ¿sabes por qué? Porque todos los angulitos que están en el punto D de dedo suman 180. Ay, ¿verdad? Justito es 56. Qué extraña coincidencia. En la geometría no hay coincidencias. Si algo aparece, es por algo. No hay coincidencias. Quiero que veas ahora otra vez lo siguiente. El profesor ha vuelto a prolongar. C. ¿Alguien me respondería cuánto es el ángulo que aparece por acá arribita de color azul? Lo que era esa dimensión, ¿no? Es un ángulo que, al igual que el anterior, sale porque suman 180. Y eso,
¿Qué se haría? ¿O para qué me serviría, mejor dicho? Bueno, ¿te das cuenta qué cosa es la rayita BA? Claro, pero BA es una rayita que parte 66, 66. Hmm, esto tiene un nombre. Se llama bisectriz. ¿Sabes qué es la rayita DA? Veo que también parte 56, 56. Y eso también tiene nombre. Se llama bisectriz. ¿A qué quiero llegar? No sé si se fijan todos, chicos, y con este problema terminamos, que el triángulo que yo he pintado es un triángulo donde la rayita BA y la rayita DA, ambas rayitas son bisectrices exteriores. Ambas rayitas son bisectrices exteriores. ¿Tú sabes qué significa eso? Que ese angulito que te estoy marcando y el otro angulito que te estoy marcando obligatoriamente son iguales. ¿Por qué, profe? Porque este puntito A no es cualquier puntito. Ese puntito A es el ex, ex centro. O sea, pero usted dice, en otras palabras, ¿no? Que cuando hay dos bisectrices exteriores, obligatoriamente la tercera rayita es bisectriz interior. Ah, ¿y eso en qué me ayuda? Nah, y con eso ya salió. Porque si había 48 y 68, en suma, ¿sabes cuánto era, amigo y amiga? 116. ¿Sabes cuánto faltaba? 64. ¿Sabes cuánto valdría cada pedacito, cada angulito así, mitad, mitad? 32 y 32. No hay mucho más que mencionar. Ángulo exterior de un triángulo otra vez. Y te decir que quise 48 más 32. Con lo cual, con lo cual, te confirma la respuesta que puede su compañera hace un ratito. La respuesta, muchachos, es 80 grados. Esas dos querían mostrarte básicamente por lo especial de los problemas. La 5 es muy parecida a esta que te acabo de explicar, muy, muy parecida, honestamente. Y bueno, la anterior era porque creo que era la única complicada que había en el material. El resto te vas a pasear. Inténtalo y verdad y vas a hacerlo bien. Sé que lo vas a intentar. ¿Ok? Te dicto las claves de las preguntas que están faltando, amigos, amigas, ¿sí? Para que puedan verificarlo. Siempre es bueno verificarlo. Creo que parejito habíamos hecho hasta la número 4. Sí, ¿no? Parejito. Ya. Te dicto la clave entonces de la número 5. 5, 5, 5. Listo, gentita. Clave en la 5. Ñam, 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 ñam. Sale enano. 5, enano. Márcalo, por favor. 6, barquito. Márcalo, por favor. 7, ya la hicimos. 8, besito. Besito. 9, examen de admisión de San Marcos, área medicina. Bueno, revísala, creo que puedes hacerla. Pero no era de tu área, también por eso no lo quise resolver. Besito también, pero reitero, si estás ya en capacidad de resolverlo sin ningún problema. Y la número 10, muchachos, ya acabamos de terminar. ¿Ok?
Y chicos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. La próxima semana nos reencontramos para lo que es nuestra siguiente clase, semana 8 aquí en Sabia. Un fuerte abrazo a todos, que tengan un bonito resto de semana. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Deina, cuídense mucho. Cuídense mucho, chicos. Que vayan muy bien. Un abrazo. Hasta el próximo día martes. Chao.